¿Tienes problemas con adicciones? Biocon, el proceso sin internamientos. Biocon, cerca de ti. 222-112-89-10. En Facebook, Biocon Sucursal Puebla. 222-112-89-10. Llama y pide informes. Previa cita. Radiotepeaca.com. La mejor atención en el cuidado de tus dientes. Cirujano dentista Francisco David Armando Báez. Dirección 27 Norte 5035 A10, Colonia Clotilde Torres, Puebla, Puebla. Avenida Eduardo Cue Merlo, número 813, Colonia San Baltasar, Campeche, Puebla, Puebla. Citas al teléfono 2223-221854. Radiotepeaca.com. Centro Auditivo Tepeaca. Siente oídos tapados, siente zumbidos, escucha pero no entiende las palabras. Centro Auditivo Tepeaca, tu mejor opción. Venta y adaptación de aparatos auditivos de las mejores marcas. Reparación, mantenimiento, moldes, pilas y lavado de oídos. ¿Sabes si tu bebé te escucha? Visítenos y le realizamos su tamiz auditivo. Atendemos a personas con padecimiento de microtía, que es la malformación de las orejas. Realizamos audiometrías y timpanometrías. Citas al 2231-268902 o visítanos en Avenida Maximino Ávila Camacho, número 200, Centro. Clínica Polimédica de Tepeaca. Radiotepeaca.com. Descubre los híbridos de Pioneer, la semilla que te brinda un alto potencial de rendimiento en el campo, con excelente vigor en la emergencia, sanidad de tallos y raíces, granos de maíz cristalinos y pesados para que tengas el mejor éxito en tus cosechas. De venta con tu distribuidor autorizado Agroquímicos La Huerta, ubicados en Carretera Federal Puebla-Tehuacán, kilómetro 52, Central de Abastos de Huixcolotla, y dentro de la central en la calle Murete G2, entrada 7. Agroquímicos La Huerta, alimenta su confianza. Radiotepeaca.com. Radiotepeaca.com. Muy bien, tengan todos ustedes una buena tarde hoy. Radio Tepeaca. Usted nos puede, además de ver, nos puede escuchar y nos puede leer. Sí, porque Radio Tepeaca tiene las tres opciones para que podamos comunicarnos de manera directa con usted. Nos escucha en la 89.9 de frecuencia modulada con 2000 watts de potencia, desde Tlacotepec de Benito Juárez hasta Mozoc y de Nopalucan hasta Tepeji de Rodríguez. También nos escucha a través de nuestra aplicación que puede usted bajar de manera rápida y gratuita en la tienda virtual de Play Store de Google. Y en un minuto le comunicamos con todo el mundo a través de la internet y nuestro radio online. También nos ve a través de redes sociales en vivo, en Facebook Live y desde luego en Twitter, Instagram y YouTube. Y nos puede leer en nuestro periódico digital a través de la dirección siguiente, www.radiotepeaca.com. Somos una empresa de comunicación líder y fundamentalmente que va a la vanguardia con información oportuna, seria y responsable. Los principios de esta empresa son diversidad, inclusión, tolerancia, respeto y verdad de expresión para todos los que conducimos y todos los que trabajamos en esta empresa Radio Tepeaca. Gracias por seguirnos y compartir nuestra información.
Saludos desde Tepeaca, Puebla, México. Son las 15:05 y la temperatura en el altiplano poblano es de 22 grados por quienes tienen la información con mis compañeros nuevamente. Les doy la más cordial bienvenida y el agradecimiento al ingeniero Jesús Huerta, que se encuentra en la cabina de Radio Tepeaca y nos hará el favor de irnos conduciendo en los asuntos de carácter técnico. Hoy, Juan José Luis, vamos a tocar un tema que pues aparentemente se sale del ámbito educativo, aunque todo el mundo sabe que la problemática de carácter social siempre tiene una incidencia educativa. Y vamos a tratar de vincular el aspecto económico el grado de educación que como sociedad tenemos. La economía, ¿cómo es factor en estos tiempos de contingencia sanitaria? Juan, ¿quieres empezar con algún comentario al respecto? Gracias, Felipe. Buenas tardes otra vez a ustedes y a todos los amigos que nos escuchan en las diferentes regiones del estado de Puebla. Mira, es un tema, el asunto de la economía y el COVID, es un tema escabroso, difícil, complicado, ¿no? Porque al final de cuentas, está, para muchos puntos de vista, se presta para opiniones incluso encontradas entre diversos sectores de esta sociedad. De ahí que vamos a tratar de darle un poquito, pues, de forma a análisis, a esta plática sobre el tema de la economía en tiempos del COVID. De entrada, yo creo que tendríamos que puntualizar que estamos viviendo una etapa inédita, ya lo dijimos creo en otra ocasión, en un programa parecido a este, estamos viviendo una etapa inédita por las características de una enfermedad como esta. Por lo menos yo nunca me imaginé desde que nací y tuve uso de razón pasar por una etapa donde sí hay temor, donde hay que extremar las precauciones para evitar el contagio. Pero sobre todo porque sabemos que esta etapa no tiene todavía en estos momentos, cuando menos en estos momentos, un medicamento viable para combatirlo. De ahí que toda la población, todos estamos indefensos ante el avance como un huracán de esta enfermedad que se nos vino encima. Pero por el otro lado, es casi imposible detener la actividad económica porque decían personas de escasos recursos, con quienes platicábamos el otro día, decían, o me mata el COVID o me mata el hambre. Es imprescindible entonces tratar de combinar estas dos cosas. ¿Cómo dar la apertura económica? ¿Cómo camina esta apertura económica? ¿Y cómo cuidar la salud? Es evidente que el asunto de los semáforos y todo eso estará asociado. Luis, ¿quieres opinar al respecto? Sí, de antemano, buenas tardes a todos los radioescuchas, a las personas que nos están sintonizando el día de hoy. Buenas tardes a todos, Felipe, buenas tardes, Juan. Sí, claro, el tema que nos ocupa el día de hoy tiene pues
extrema importancia, dado que es un tema actual, primero, un tema que lo estamos viviendo todos en carne propia, y un tema que nosotros los docentes o como parte del sistema educativo, pues lo vivimos y lo palpamos con los alumnos que están bajo nuestra responsabilidad, dado que el ejemplo que pone Juan en este momento, pues es un ejemplo que lo vivimos repetidas veces, una y otra vez, todos los días, todas las semanas, desde que inició la pandemia ya en el mes de marzo, que se fue agudizando en abril, mayo, junio, y que pues ahora, a pesar de los esfuerzos que se están dando para reabrir algunas actividades económicas, pues nos damos cuenta que todavía no es suficiente para poder decir que hay estabilidad ni en una ni en otra parte, ¿no? En la parte económica, pero tampoco en la parte educativa y en la parte de salud, que es la que un tema necesario de abordar, necesario de reflexionar, porque pues sí, la supervivencia del ser humano depende de dos cosas, y la economía para sustentar esa salud, ¿no? Y sustentar las actividades que cada uno de nosotros tiene encaminadas. Entonces, el hecho de poder en este momento poder reflexionar y de poder a lo mejor plantear algunas interrogantes más sobre este respecto, pues nos da la oportunidad a todos, si me equivoco por ahí me ayudan un poquito, nos da la oportunidad de, pues, por lo menos encontrar algunos puntos de referencia, algunos focos que nos digan, pues, por aquí podemos avanzarle, ¿no? Por aquí podemos caminar. Insisto, yo creo que esta reflexión que hagamos el día de hoy y lo que nuestros amigos también puedan opinar o puedan contribuir a través de nuestras redes sociales, de Facebook principalmente, pues nos ayudarán un poquito más a clarificar cómo ir avanzando, cómo ir resolviendo estos problemas que se van suscitando a raíz pues, de la fractura, a raíz de la fragilidad en la que está actualmente la economía, sigue dando en este momento, ¿no? Creo que por ahí tendría que ir nuestro debate el día de hoy. Sí, fíjate que el propósito central de este programa pues será tratar de hacer una reflexión al respecto de lo que estamos viviendo. O sea, ya Juan lo expresaba, ¿no? Son conciencia de que no porque vayamos a la baja en cuanto a contagios, pues podemos destaparnos, podemos volver a una vida como la teníamos a principio de año. Yo tuve, por ejemplo, el día domingo y la verdad, me sorprende la cantidad de gente que había. Ya era una situación prácticamente normal. Los puestos aquí en el mercado Emiliano Zapata de la ciudad de Puebla, al 100%, todos atendiendo y los pasillos llenos, y quizás lo más lamentable es que mucha gente sin cubreboca. O sea, de por sí el espacio es pequeño y la distancia, por más que tú quieras tenerla, la que nos recomiendan, es prácticamente imposible. Pero si a eso le agregas que mucha gente no lleva el cubreboca, entonces, pues yo siento motivo para llamar la atención. Creo que no está más seguir insistiendo en que la enfermedad está presente, de que se siguen presentando, decía ya Juan, no existe hasta el momento que pueda decir, pues, me contagio, me curo y así, ¿no? No es de esa manera, todavía hay muchas muertes, todavía hay situaciones que
a partir de junio se presenta la primer alza. Es muy significativo porque los indicadores macros pues están en la expectativa de que se den nuevas, se reabran nuevas, de manera total las actividades y esto pueda dar pie para que haya evolución económica, ¿no? Esto es algo bien interesante, ¿no? Aquí la nota del día de hoy dice eso precisamente, el consumo de las familias en bienes y servicios nacionales e importados tuvo en junio el primer crecimiento mensual, tras 4 caídas al hilo, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mejor conocido como INEGI. Y creo que esto es muy interesante. Por otro lado, el semáforo en la mayoría de los estados ya es naranja. Incluso ya hay estados que están en color amarillo y solamente uno permanece en rojo. Y es muy sorprendente, ¿no? Porque uno pudiera pensar que el único territorio que tendría que permanecer en rojo por el movimiento tan intenso que existe es la Ciudad de México, pero no. El estado de Colima es el único que permanece en rojo de acuerdo a esta situación. Y creo que no se puede detener la actividad económica, ¿no? Por más que se den alarmas, por más que se esto, pero creo que sí podrá haber forma de cómo seguirse cuidando. Creo que sí. Bueno, adelante, Juan, adelante. Duda, tratar de despejar algunas interrogantes. Por ejemplo, México es uno de los países que más está afectando el COVID. México solamente está por debajo de Brasil, de Estados Unidos y de la India en cuanto a contagios y fallecidos. ¿Por qué México entonces preguntarse de contagios casi a cero? Después de las alarmas que se encendieron en países como España o como Italia, o en el mismo país que tiene casi 10 veces más población que México, que es China, que donde se dice que surge esta enfermedad. ¿Cómo es que China tuvo tan poquitos fallecidos? ¿Cómo es que China? Y no, habría que meterse un poquito al análisis causal de eso. ¿Cuáles son las causas pues, que pudieran estar generando que México o Estados Unidos o la misma India no lo fueron tan? Y fíjense, una de las causas posibles en el caso de México, no sé si se acuerdan, no tengo la fecha exacta cuando el doctor López Gatell dijo, o se echó un tirito por ahí con los productores de refresco y de chatarra, cuando dijo que uno de los factores que pudiera ser que estén afectando a la población a partir del COVID es el consumo de la chatarra, es decir, es el sobrepeso
y enfermedades crónico-degenerativas que se derivaron del consumo de la chatarra. Pudiera suceder que por ahí andaría una de las posibles causas de por qué la población mexicana se volvió tan vulnerable a esta enfermedad. Quiero adelantar así rapidito, ¿no? Por ejemplo, datos oficiales de una encuesta nacional realizada en 2015 dice que prácticamente el 34.4% de niños entre 5 y 11 años de edad tienen sobrepeso y o obesidad. A mí se me hace muy alto el número. Niños pequeños de entre 5 y 11 años afectados ya por el sobrepeso o la obesidad, y todo el mundo regresaría a ver a la chatarra, como la causante de esta situación. O también en el 2015 se hace una encuesta en escolares, niños que van a la escuela, y resulta que ellos contestan esta encuesta y los resultados arrojan que el 80% de los niños dijeron que consumían o refrescos o jugos enlatados o algunas otras sustancias que contenían altas dosis de calorías. Y las calorías prácticamente se traducen en sobrepeso. Pero hay otro documental que se titula Dulce Agonía, que sobre todo hizo un estudio en Chiapas, donde encontró que el 60% de las escuelas primarias de Chiapas no tenían agua potable para el consumo de los estudiantes. ¿Y qué consumían los niños dentro de la escuela? Chatarra, bebidas chatarra. Ahí lo dejo nada más y digo, deliberar o exponer las posibles causas de por qué México está siendo tan vulnerable en el asunto del COVID. La reapertura económica sí, pero en esos momentos, hasta anoche creo que dieron las cifras y prácticamente nos íbamos acercando a los 70,000 fallecidos a causa del COVID. Y esto no se va a detener. Si no nos cuidamos, si no tomamos medidas todavía extremas a pesar de la reapertura económica de fallecidos, mexicanos, niños, adultos, que están falleciendo, porque estamos quizás muy expuestos, a diferencia de otros países, en el asunto de las defensas que tenemos. Hasta ahí me detengo, compañeros. Sí, yo quisiera abundar un poquito más en ese sentido, porque creo que aquí es donde cobra un especial interés el objetivo de nuestro programa, Felipe y Juan, porque yo creo que la diferencia entre los países que le están haciendo un franco enfrentamiento a la contingencia sanitaria frente a los países que están teniendo dificultades serias como nosotros, como México, radica principalmente en educación, exactamente en educación, ¿no? Como países que tienen una población mucho mayor, una densidad de población mucho mayor que la de México, están pudiendo reabrir sus economías con más seguridad. Quiero decir que totalmente sin riesgo, no, sino solo con más seguridad. Y ahí lo dejaría yo. Y países como nosotros o la India, que es un país que también está teniendo serias dificultades para enfrentar estas adversidades, están teniendo, pues, no hemos encontrado con mucha claridad cómo reducir el número de contagios y cómo también ir avanzando en la prevención. Y yo creo que el secreto está en la educación, ¿no? Y una educación que no es de ahorita, o sea, no creo que sea, no me refiero ahorita a la educación a distancia que estamos estableciendo ahorita en el sistema educativo de México como la solución al problema de la pandemia. No es esa educación, ¿no? Me refiero en general a la educación que hemos traído desde hace décadas. Una educación centrada en los conocimientos, que ha dejado de lado muchas cosas de las habilidades y de las aptitudes que tenemos que enfrentar o con las que tenemos que enfrentar los problemas como este que estamos mirando, ¿no? De salud, de obesidad. Yo me voy a poner algunos ejemplos en este momento de cómo la educación está en la base en la raíz de este problema. Padres de familia que al año de edad de sus hijos les dan refresco en el biberón, en lugar de darles agua o té o otro tipo de bebidas, ¿no?
padres de familia, mamás, papás, y lo digo con mucho respeto, que a los 2 años de edad le ponen en la mano del niño o de la niña una bolsita de frituras. Entonces, comprobado está científicamente que de los 3 primeros años de vida de los seres humanos son decisivos para su desarrollo general a lo largo de toda su vida. Entonces, si durante los 3 primeros años de vida los niños se enfrentan al consumo de bebidas azucaradas artificiales, de comida chatarra, de conductas que van en contra de su salud, aun sin que lo sepan ellos, ¿no? Claro, no es por los niños, sino por los padres. Entonces, obviamente, esos niños cuando pasan a la escuela van a tener hábitos alimenticios muy por debajo de los que tendríamos o esperaríamos que tuviera una persona que está en desarrollo y que está creando defensas contra cualquier tipo de enfermedad, ¿no? Entonces, las raíces de la obesidad y del sobrepeso están desde los primeros años de la infancia, pero más aún están en la educación que tienen o que tenemos los padres de familia o las personas adultas en general, ¿no? Porque podría poner otro ejemplo más. Bueno, el papá le da al niño la bolsita de frituras. Ajá, y si su abuelo lo está mirando y no dice nada, es copartícipe de esa parte, de ese error que está cometiendo el papá, ¿no? En fin, cierro esta parte puntualizando que creo que la diferencia entre las economías que se están reabriendo con más seguridad y con más ventajas frente a las economías que aún reabriéndose no pueden decir que estamos haciéndolo de manera correcta, esa diferencia está en la educación. Les aseguro que si en México tuviéramos conciencia plena de las ventajas que da el uso del cubrebocas, todos lo utilizaríamos, todos sin excepción. Si tuviéramos conciencia de las ventajas que da el salir para lo estrictamente necesario, es decir, para abastecernos o para realmente sacar el pan de cada día, lo haríamos con más precaución. Guardaríamos la sana distancia. El ejemplo que pone Felipe del mercado es claro. El mercado es una opción, pero vemos las calles de la ciudad de Puebla, que también soy habitante de la ciudad de Puebla, y en algunas hay una gran cantidad de personas como si no pasara nada, pero sobre todo lo que más me preocupa es una gran cantidad de personas sin protección, o sea, sin conciencia de que esa protección que no pone en práctica, pone en riesgo también mi vida y la de los demás. Entonces creo que la clave, amigos, amigas y amigos radioescuchas también, es la educación. Una educación como la que intentamos nosotros por lo menos impulsar, ¿no? ¿Ibas a decir algo, Felipe? Sí, aquí la pregunta es, ¿verdaderamente no entenderemos que todo este tipo de situaciones nos llevan a un escenario de estas características? Yo creo que no es tanto no entender. Yo creo que es un asunto de una falta de valor cívico para poder reclamarle al otro que comparte el mismo espacio conmigo y que por lo tanto tiene también que respetar mi vida. En la medida en que nosotros no decimos nada, vemos a la persona que está en el mercado o en las calles sin el cubrebocas y por no querernos meter en problemas, no decimos nada. Yo creo que no es una falta de conocimiento o de entendimiento, sino es algo que requiere mayor participación ciudadana. Yo creo que eso es lo que nosotros no hemos entendido tan cabalmente. Creemos que no es un asunto nuestro cuando alguien está destruyendo lo público, porque bueno, pues no es de mi propiedad, ¿no? Y por lo tanto, pues me enoja, hago un comentario contra esta persona y me voy a meter en problemas. Yo que ya tengo suficientes problemas como para poder andar. Estamos comprándolos y es ahí donde creo que existe
existen fuerzas a que se tomen medidas que verdaderamente respeten la vida. Ya lo hemos escuchado a través de las exposiciones que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de la resistencia que están poniendo para poder hacer que se operen medidas sanitarias muchísimo más rígidas, ¿no? Del refresco, de hacer campañas que permitan tener mayor conciencia sobre el alimento chatarra, y las empresas productoras de estos artículos protestan y pagan incluso una señal, digo, perdón, una publicidad que permita poner a la gente en contra del gobierno, porque están diciendo, argumentando que ellos no los dejan trabajar y van a perderse empleos, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una cuestión que en su momento tiene que seguirse difundiendo para ver, para hacer que encontremos un punto medio. O sea, yo entiendo perfectamente que no podemos quedarnos todo el tiempo en nuestra casa, pero también entiendo que hay una corresponsabilidad de carácter social que tenemos que limitarnos a lo más que se pueda para poder activar la economía. Y lo mismo Felipe, pasa con las otras consecuencias sanitarias, ¿no? Sí, Felipe, antes de sí, irnos bueno, al corte, dame, ¿cuánto tú me posiblemente falta hacer conciencia de un sector de la población que no cree en la enfermedad? Se debe a que nuestro pueblo está habituado a procesar y digerir las noticias. Está acostumbrado a que le den algo ya digerido. El problema es que hay muchas historias románticas por ahí y que el pueblo quizás, o la mayoría de la gente, una reacción como de autodefensa, de decir, no me va a pasar nada, las absorben, las consumen. Es decir, a ver, empezaron a salir historias desde hace rato donde decían, por ejemplo, nos quieren controlar, no es cierto. Y la gente no, sí, como una reacción de autodefensa, de decir no me va a pasar nada, mejor creo en esas cosas. En lo personal, yo, que independientemente de que si el COVID nació del vampiro, del murciélago o de un laboratorio, independientemente de eso, lo que la gente tendría que hacer conciencia de que es un virus que está ahí acechando a todos y que al que se descuide lo puede enfermar y eventualmente arrancarle la vida. La gente tiene que estar así. Pero sin embargo, todavía me toca escuchar a gente que vive en el campo donde dice, no, es que eso es cosa de las ciudades, allá donde están amontonados, aquí no llega eso. Ese grado de inconsciencia de las personas tiene que ver con que no están acostumbrados a procesar la información que se viene generando. Ellos suponen y creen que porque están lejos de las grandes aglomeraciones citadinas, pues no les va a pasar nada. No, yo creo que venimos arrastrando esa cultura de que nos controlaban todo. Nos decían cómo pensar, nos decían qué pensar. De ahí que entonces la mayoría del pueblo le cuesta trabajo procesar las noticias, le cuesta trabajo procesar la información, le cuesta trabajo cuidarse. Por eso es que encontramos todavía argumentos absurdos donde dicen, si me pongo el cubrebocas no puedo respirar. Nos vamos Y pronto nosotros ya les decimos, nos vamos pronto ya a un corte, Juan. sí, y termino. Y nosotros les decimos, se va a cortar, ¿eh? Bueno, si se corta lo repetimos. Y nosotros les decimos, pues búscate un cubrebocas que te permita respirar, pero úsalo. Perfecto. Regresamos entonces. Sí, regresamos en un momento. Vamos a nuestro corte informativo.
radiotepeaca.com. ¿Tienes problemas con adicciones? Biocon, el proceso sin internamientos. Biocon, cerca de ti. 222-112-89-10. En Facebook, Biocon sucursal Puebla. 222-112-89-10. Llama y pide informes. Previa cita. radiotepeaca.com. La mejor atención en el cuidado de tus dientes. Cirujano dentista Francisco David Armando Báez. Dirección 27 Norte 5035A10, Colonia Clotilde Torres, Puebla, Puebla. Avenida Eduardo Cue Merlo, número 813, Colonia San Baltasar, Campeche, Puebla, Puebla. Citas al teléfono 2223-221854. radiotepeaca.com. Centro Auditivo Tepeaca. Siente oídos tapados, siente zumbidos, escucha pero no entiende las palabras. Centro Auditivo Tepeaca, tu mejor opción. Venta y adaptación de aparatos auditivos de las mejores marcas. Reparación, mantenimiento, moldes, pilas y lavado de oídos. ¿Sabes si tu bebé te escucha? Visítanos y le realizamos su tamiz auditivo. Atendemos a personas con padecimiento de microtía, que es la malformación de las orejas. Realizamos audiometrías y timpanometrías. Citas al 2231-268902 o visítanos en Avenida Maximino Ávila Camacho, número 200, Centro. Clínica Polimédica de Tepeaca. radiotepeaca.com. Descubre los híbridos de Pioneer, la semilla que te brinda un alto potencial de rendimiento en el campo, con excelente vigor en la emergencia, sanidad de tallos y raíces, granos de maíz cristalinos y pesados para que tengas el mejor éxito en tus cosechas. De venta con tu distribuidor autorizado Agroquímicos La Huerta, ubicados en Carretera Federal Puebla-Tehuacán, kilómetro 52, central de abastos de Huixcolotla, y dentro de la central en la calle Murete G2, entrada 7. Agroquímicos La Huerta, alimenta su confianza. radiotepeaca.com. radiotepeaca.com. ¿Tienes problemas con adicciones? Biocon, el proceso sin internamientos. Biocon, cerca de ti. 222-112-89-10. En Facebook, Biocon sucursal Puebla. 222-112-89-10. Llama y pide informes. Previa cita. radiotepeaca.com. La mejor atención en el cuidado de tus dientes. Cirujano dentista Francisco David Armando Báez. Dirección 27 Norte 5035A10, Colonia Clotilde Torres, Puebla, Puebla. Avenida Eduardo Cue Merlo, número 813, Colonia San Baltasar, Campeche, Puebla, Puebla. Citas al teléfono 2223-221854. radiotepeaca.com. Tómate una coca. Centro Auditivo Tepeaca. Siente oídos tapados, siente zumbidos, escucha pero no entiende las palabras. Centro Auditivo Tepeaca, tu mejor opción. Venta y adaptación de aparatos auditivos de las mejores marcas. Reparación, mantenimiento, moldes, pilas y lavado de oídos. ¿Sabes si tu bebé te escucha? Visítanos y le realizamos su tamiz auditivo. Atendemos a personas con padecimiento de microtía, que es la malformación de las orejas. Realizamos audiometrías y timpanometrías. Citas al 2231-268902 o visítanos en Avenida Maximino Ávila Camacho, número 200, Centro. Clínica Polimédica de Tepeaca. radiotepeaca.com. Retomas, ¿no, Juan? Ahí está. radiotepeaca.com. Ya. Muy bien, pues vamos a continuar con lo que estábamos analizando en el tema de la apertura económica y el COVID.
Quiero cerrar mi participación, Felipe, Luis, en que, digo, porque quedó inconclusa en el corte. Ok. Por eso, a eso me refiero, no cerrar el programa. Bueno. La participación que yo tenía antes del corte, en el sentido de que yo creo que, insisto, la población no estaba acostumbrada y no está acostumbrada a procesar la información que está recibiendo. Por eso cree un poquito en historias por ahí medio fantásticas y los llevan a creer cosas, ¿no? Estábamos diciendo que hay personas que dicen es que yo no uso el cubrebocas porque siento que no puedo respirar bien. Y nosotros les decimos, bueno, pues elige entonces algún otro cubrebocas que te permita. Hay cubrebocas de tela que son más bondadosos en el asunto de la respiración y que puede ser que protejan a la vez, ¿no? Entonces, sin embargo, creo que tiene que ver mucho con la creencia de la gente, de nuestro pueblo, ¿no? Hay algunos otros que siguen creyendo que pues esta enfermedad la inventaron y que se la inventaron, pues entonces que es puro choro, que es puro miedo. Y eso tampoco ayuda, tampoco es cierto que crean en esas cosas. Ahora bien, yo sí creo que la enfermedad existe, yo sí creo que ahí está, yo sí creo que le pega a los más vulnerables, sí, a los que tenemos o tienen el sistema inmunológico más débil. Y aquí otra vez vuelve a rebotar el asunto en qué come el pueblo mexicano. Y hace un rato ya lo estábamos diciendo, lo que come el pueblo mexicano le está llevando a tener un sistema inmunológico deficiente. Y eso que come el pueblo mexicano es chatarra. Mucho dulce, mucha sal y mucha grasa. Productos catalogados como chatarra, ¿no? Y fíjense rapidito, hay una organización que se llama El Poder del Consumidor que en el 2017 hizo un estudio, a mí me asombra, ¿eh? Él dice, este estudio señala y dice que más del 60% de escuelas que tienen tienda o vendimia dentro de las escuelas tenían, entre otras cosas, pastelitos, frituras, dulces, bebidas azucaradas y refrescos. Eso le ofertan a nuestros niños. Pero peor todavía, dice que más del 90% de las escuelas no conocían disposiciones que prohíben la venta de chatarra dentro de las escuelas. Por otro lado, el negocio lo vale, puesto que las ganancias, y eso lo hace, cierta parte de las ganancias de las tiendas escolares se quedan dizque para beneficio de la escuela. No tanto para el concesionario. El concesionario al final de cuentas pues es como cualquier tendero, si le piden una coca pues la vende, ¿no? Entonces la SEP sabe que parte de las ganancias de la chatarra se quedan en las escuelas y como es lo que más se vende, pues siempre le damos la vuelta a las disposiciones y permitimos que haya chatarra en las escuelas. Si hasta Peña Nieto cuando era presidente de la República dijo que recomendaba tomar Coca-Cola, pero Coca-Cola Light, decía, perdón, ya dije una marca, la regué, pero decía que no. Entonces, ¿cómo combatir esto si eso es parte del problema que nos llevó a tener un estado de salud deficiente y nos agarró por sorpresa el COVID? Y ahí están los resultados. Sí. Hay dos cosas, si me permites, Felipe, para abundar un poquito lo que está diciendo Juan, hay dos cosas que creo que vale la pena también reflexionar. Por un lado está la parte de los productores, es decir, los empresarios, los dueños de las refresqueras, los dueños de las empacadoras, los dueños de la comida chatarra, ¿no? Y por otro, y desde el punto de vista educativo, que es lo que nos interesa ahorita analizar, tendríamos, bueno, por un lado de la población es cuestión de conciencia y de hábitos. Conciencia de realmente qué es, ¿no? Y hablo del problema de la salud en general, tanto la prevención como es la alimentación, como el cuidado ahorita en cuanto al COVID-19, ¿no? O sea, tomar conciencia plena de que esto es un problema real. A la creación de hábitos. Y
y que eso es a lo más difícil a lo que tenemos que enfrentarnos. Hábitos para usar el cubreboca, en este caso, por ejemplo, para salir a la calle, reduciendo el consumo de azúcares, de sal, de grasa, de carbohidratos, que se consumen en un alto porcentaje en la población de México. Hábitos, por ejemplo, para ir introduciendo más frutas y más verduras en nuestra alimentación. Y eso es difícil. Estamos tan acostumbrados a una hamburguesa y no prepararnos un agua de limón y un taco de extremos. Entonces, es cuestión de hábitos y de conciencia por parte de la población. Insisto, el hábito es lo más difícil, es lo más difícil. Y por el otro lado, en el lado de los empresarios, es una cuestión de una actuación ética. Y yo hablo de esta parte ética porque lo que importa, lo que debería importar, no es solamente obtener la ganancia a costa de lo que fuera, sino obtener ganancia, porque no es malo tener una ganancia. Cualquier actividad económica se ha establecido con el propósito de obtener una ganancia. Pues efectivamente necesitamos obtener ingresos para sobrevivir, para vivir, para mantener a nuestra familia, para tener una vida cómoda, pero finalmente ese ingreso no tiene que ser obtenido a costa de la salud de nadie, a costa de la degradación patética que los empresarios no lo han querido ver. Y voy a poner dos ejemplos rápidos. Muchas de las empresas, cualquier tipo de empresa, vierte sus desechos a los drenajes y a los mantos acuíferos, sin ningún tratamiento. Simplemente porque pues, se lo permiten las autoridades, porque a lo mejor incluso hasta con prebendas para no tener ninguna sanción, pero finalmente queda en la conciencia del productor, ¿no? Del empresario, el saber que aunque no le digan nada, eso que está haciendo va a afectar tarde o temprano a la población y le puede tocar a él, más bien le va a tocar a él, porque el agua contaminada algún día le va a llegar a su familia. Entonces es una cuestión de ética. El desarrollo y la producción sustentable tiene que darse por toma de conciencia también en los empresarios, no solamente por la cuestión de que obtenga ingresos y ganancias a una costa de la salud del planeta y de los que vivimos en el planeta, ¿no? Y ahí le pago. Sí, Luis, pero y Juan, pero estamos en esa gran disyuntiva, ¿no? Por un lado, esta tendencia, este modelo económico que sobrepone lo material al objeto por encima del sujeto. Y creo que ahí existen muchas razones que pudiéramos recolectar para poder entender esta situación. O sea, cuando el dinero es más que la persona, cuando la ganancia, la plusvalía está por encima de cualquier situación humana, pues lógicamente nos encontramos con este escenario. Pero también, cosa curiosa, por el otro está ese escepticismo del cual nos hemos empapado al creer que todo es, maquiavélicamente hablando, producto de las grandes fuerzas dominantes. Y yo quiero recurrir a la cita que hoy pusimos en nuestra publicidad para este programa, que es precisamente de don Eduardo Galeano. Y él dice, el mismo sistema que necesita vender cada vez más, necesita también pagar cada vez menos. Y esta situación base tiene mucho de cierto, ¿eh? Por ahí en alguna ocasión Juan hablaba de estas fuerzas extraordinariamente poderosas a nivel mundial que dan pie para
que uno haga teorías, hipótesis de que toda esta pandemia provocada a nivel mundial es precisamente para poder reconvenir o readaptarse al acomodamiento de fuerzas económicas extraordinariamente mayúsculas, ¿no? Y en ese escepticismo te quedas y ya no sabes precisamente qué cosa es lo que debes de actuar, cómo debes de actuar. Mucha gente que no cree en el COVID y anda sin su cubrebocas. Mucha gente que entiende o cree que le da la razón a esta situación escéptica. Y por otro, pues están los datos reales. Juan hace ratito hablaba acerca y dice, yo sí creo en esta enfermedad, pero pues claro que tenemos que creer. En México, para ser exacto, existen ya al día de hoy 67,781 muertes. O sea, es pues una cantidad extraordinariamente grande para poder no creer en esto. Están, en cuanto a casos confirmados de contagio de COVID, al día de hoy hay cerca de 3/4 millón de casos, 637,509 casos. Y los datos, hay un montón de datos específicos, del que es hipertenso, el que está obeso, el que tiene diabetes, el que fuma, pues va a tener mayores posibilidades de que la enfermedad le sea mortal. En fin, se pueden sacar muchas situaciones, pero al final yo creo que tenemos que aprovechar los aprendizajes que se están produciendo al respecto de lo que estamos viviendo para que verdaderamente las cosas en su momento puedan cambiar. Este punto de vista que tú manejas muy bien, Luis, y que yo siempre he destacado, esa visión ecológica que tienes, tiene que estar más frecuentemente en los planes de trabajo educativos. Tiene que estar más en la mesa de las discusiones, al centro de las familias. En fin, tantas cosas que hemos dejado de hacer y hemos sido víctimas de la corriente materialista que domina nuestra modernidad. Y es ahí donde tenemos que volver a retomar las cosas, entender perfectamente que el ser humano tiene que estar por encima de cualquier estructura económica. Sin embargo, bueno, pues no es tan fácil. ¿Les parece que hagamos algún comentario con respecto a las participaciones que han hecho nuestros radioescuchas? Yo quiero agradecer el comentario de nuestro amigo Lorenzo Telerín Filo, quien nos felicita y nos manda un saludo por el tema que estamos tocando. Y lógicamente también el director de la Escuela Telesaria Seneca, que hace un comentario muy interesante. Dice que hay que decirlo, somos una sociedad con ciencia, cuidado, rebelde sin causa. Dice, yo viajo constantemente a la Ciudad de México y a Cuernavaca, y es impresionante el grado de conciencia, de civilidad en estos dos conglomerados. En la capital poblana no. Yo vivo en el centro histórico y les vale madre. Y luego se quejan. Recordemos cómo describe al mexicano Octavio Paz en El laberinto de la soledad. Al final de cuentas dice, somos lo que comemos y bebemos. Me criaron guarapo y chanchomontle. Y en serio, somos lo que comemos. Y por supuesto, los medios de comunicación influyen bastante. Hace falta mucha, pero mucha educación de la que estamos tratando de buscar
esa que es el meollo de nuestro programa, esa que haga al ser humano precisamente más respetuoso del otro ser humano. Y bueno, pues ahí están estos datos. Yo creo que nada está de más en cuanto a lo que se haga, lo que se diga, para que podamos seguir haciendo conciencia de esta situación. ¿Sí? No sé si quieran comentar un poquito Felipe, escenarios nada más. futuros. Felipe, Sí, adelante. nada más a partir del comentario que hace nuestro amigo de la escuela Seneca, Aurelio. viene a mi mente alguna anécdota por ahí de hace un rato. No es exactamente lo mismo, pero la quiero platicar porque me acordé de esa anécdota a partir de lo que dijo nuestro amigo. Un amigo, mejor dicho, me invitó un amigo a compartir la mesa. Tenía unos invitados que hablaban español, pero vivían. El comentario de que, pues, como que los europeos para nosotros, decimos nosotros, huelen a choquilla. Y él decía que a lo mejor no nos dábamos cuenta, no, pero que nosotros olíamos a nixtamal, que los hábitos alimenticios tendríamos que cambiar. El que induce al consumo de la chatarra trata de tener el máximo de ganancia a una costa de la salud del consumidor. Y tenemos ejemplos típicos. Voy a poner uno que seguramente muchos saben. Hace muchos años la producción de aguardiente, el espacio por cosas innecesarias, pero para ilustrar. Y durante muchos años se produjo el aguardiente gota por gota a partir de la destilación con la caña de azúcar. Bueno, pues alguien se dio cuenta que podía acelerar el procedimiento agregándole químicos como alumbre, por ejemplo, que es un químico corrosivo para el organismo. Pero quien empezó a producir el aguardiente a base ahora de químicos como el alumbre, lo que le importaba solamente era ganar dinero más fácilmente, más rápidamente, a costa incluso de dañar la salud de los que consumían el aguardiente. Este ejemplo micro, yo creo que lo podemos traducir a macro. Si nosotros estuviéramos en un país distinto, estaríamos tratando de encontrar un equilibrio entre el empresario y el consumidor. Pero creo que no sucede eso. La propaganda es terrible. Hay un estudio también en México, El Poder del Consumidor, ya lo dije hace un rato, donde dice que más de 12,000 comerciales de chatarra ve un niño cada año, un niño mexicano. Es uno de los estándares más altos en el mundo. Es increíble, donde dicen que cada mexicano se come casi 20 kilos de pasteles al año. Ya lo dije en otro programa, y casi 170 litros de refresco por mexicano al año. En estos momentos, o cuando menos hasta cuando se hizo este estudio, declarados había casi 9 millones de mexicanos con diabetes en México, claro. Y todo, esta enfermedad atribuida casi directamente al consumo de la chatarra. Pero bueno, ahí me quedo entonces con lo que decía nuestro amigo. Sí somos lo que comemos. Y si queremos mejorar nuestra salud, por eso yo nunca estuve de acuerdo en que la Secretaría de Educación dijera que vamos a
pausas, niños no van a perder peso saltando 3 minutos en cada clase. La obesidad se va a combatir con analizar seriamente cómo estamos comiendo y cambiar nuestros hábitos nutricionales. Ahí lo dejo. Creo que ya nos queda poco tiempo. Aquí surge la pregunta, el haber agregado a la currícula oficial del sistema educativo mexicano la nueva asignatura de vida saludable, ¿podemos esperar un escenario diferente? Felipe, pero mientras no haya conciencia de todos los actores, la familia, mientras la familia siga mandando en la lonchera de los niños que van al kinder pastelillos, mientras la familia siga mandando al niño a la hora de la comida que vaya por el refresco de 3 litros, mientras las escuelas no hagan conciencia de esto, ¿qué impacto va a tener una nueva asignatura cuando no la van a tomar en serio? Esto es de conciencia. Esto es de ver las cosas y la vida de una manera diferente. Aunque no hubiera esta asignatura, si empezáramos a ver la vida de manera distinta, las cosas iban a cambiar. Pero veamos los errores y lo repito. Yo siempre critiqué esas pausas activas en las escuelas porque no servían para nada. Era solamente el distractor absurdo para decir que algo se estaba haciendo en contra de la obesidad. No, la ruta no es esa, entonces en la información enseñando cierto tipo de alimentación que cotidianamente han venido haciendo, mientras no hagan esto, pueden poner 3 materias sobre salud alimentaria en las escuelas y las cosas no van a cambiar. Los maestros tenemos que hacer conciencia de esto, tenemos que cambiar estos esquemas, tenemos que hablar todas las veces en la mañana, en la tarde, en la noche con los padres de familia para advertirles sobre cómo cuidar verdaderamente su salud. De lo contrario, pues todo lo que podamos hacer se va a quedar solamente en discursos bonitos y el pueblo va a seguir enfermo, siendo vulnerable, tremendamente vulnerable al COVID y a cualquier otra enfermedad que ande por ahí, porque no solo al COVID. Siempre vamos a ser vulnerables a esto. Está documentado, los que se enferman de diabetes mueren de manera prematura, mueren muchos años antes de los que hubieran vivido si estuvieran sanos. La diabetes va asociada al surgimiento de la chatarra. Hace 100 años, cuando la alimentación, por ejemplo, en el campo era productos naturales, sanos, no había estas enfermedades. Por eso decía yo que sí, es verdad, somos lo que comemos, nos enfermamos a partir de lo que comemos y morimos a causa de lo que comemos. Luis, ¿querías comentar algo? Sí, Felipe, Juan, yo creo que va a ser mi última participación el día de hoy porque ya se está terminando el tiempo. Y yo quiero retomar lo que mencionaba hace un momento, de que es cuestión de conciencia y hábito, ¿no? A partir de eso, yo también coincido en que por más materias que agreguemos al currículum, si no cambiamos la orientación de la educación, va a ser difícil que tenga efecto y que se obtengan los resultados que se quieren obtener, ¿no? Yo insistiría en que si dejamos solamente con la currícula actual, dejar de poner énfasis en los contenidos y hacer énfasis en otras cuestiones que tienen que ver con lo humano, uno de los temas, con el desarrollo de hábitos, con la misma forma de aprender, creo que podríamos tener resultados diferentes, ¿no? Así de sencillito. Entonces, yo considero, con eso cierro mi participación, que es necesario, es imprescindible hacer las cosas de manera diferente, orientar la educación hacia otros rumbos diferentes. Y cierro con esta frase que la he escuchado muchas veces, la he puesto en práctica muchas veces, y con la que invito a los que nos escuchan el día de hoy, les invito a Edel, por ahí les mando un abrazo y un saludo al maestro Edel que nos está escuchando. Los invitaría para que la reflexionemos y pues la pongamos en práctica en la medida posible, ¿no? Las palabras convencen,
Las palabras te pueden convencer, yo puedo decirte muchas cosas y te convenzo de que las cosas son del color y de la forma que que te estoy diciendo. Pero sin embargo, el ejemplo arrasa. Si por educación voy a entender solamente el discurso, pues quedará en el discurso. Pero si por educación entiendo que yo te enseño lo que yo hago, porque es lo correcto, seguramente va a tener otro efecto, ¿no? El discurso convence, pero el ejemplo arrasa. Y con eso termino. Gracias y bueno, le doy pauta para que te cierres, Felipe, porque el tiempo está terminando. Sí. Es que a mí me llama mucho la atención esta situación que sigue persistiendo en el sistema educativo mexicano. Surge un problema, un mal, y ponemos un parche. Y creo que la nueva asignatura en la currícula oficial es eso, un parche. Pero también es una trampa, porque si por alguna situación los índices de obesidad, los índices de estas enfermedades modernas, como bien lo dice Juan, no disminuyen, entonces se va a culpar a la educación, al maestro, porque no hizo bien su chamba, porque no entendió, porque al final de cuentas todo estamos dejando nuevamente a que la escuela como institución resuelva toda la problemática social. Y aquí es indispensable que vayamos ampliando el panorama, o sea, que verdaderamente el Estado absorba la responsabilidad de el cambio de educación, de visión educativa. Pero cuando yo digo Estado, no me refiero solamente al gobierno, no me refiero solamente a los maestros, me refiero a todos los agentes educativos que incidimos en el proceso de formación de un niño, de un joven mexicano. Si no interactuamos de esa forma, los esfuerzos e incluso el presupuesto que se pudiera destinar para que esto funcionara no va a dar los resultados necesarios. Y Juan lo mencionaba con mucha claridad, tiene que partir de la organización local. La organización social local debe de permitir tomar decisiones al respecto de todo esto. Y creo que es ahí donde nosotros tendríamos que abonar, tendríamos que abundar en esto, exigir que las comunidades que se conforman en un aula verdaderamente empezaran a hacer análisis particulares para tomar las normas que ellos creyeran convenientes en pro de bajar todos estos grandes problemas de carácter social. O sea, el maestro tiene que entender que él es el líder de esa comunidad aula, donde están los padres de familia, donde están los estudiantes y donde está el maestro. Pero si el maestro entiende que por encima de la realidad inmediata que está viviendo, tiene que, por fuerza, cumplir con su programa, por fuerza, tener que meter en algún espacio de su día esta nueva asignatura de vida saludable, pues bueno, vamos a volver a lo mismo. Esto tiene, yo no dudo que el contenido de la materia de vida saludable sea extraordinario, ¿eh? Generalmente lo es. El problema es qué tanto yo estoy dispuesto a poner en práctica ese conocimiento. ¿Sí? ¿Qué tanto voy a acordar con los que están conviviendo conmigo, relacionándose conmigo, acordando conmigo? ¿Qué tanto voy a poder hacer compromisos para que eso me sirva? Yo solamente, todavía me falta un poquito de tiempo, quisiera que viéramos un poquito para el futuro.
¿qué escenario inmediato de solución ustedes le ven al asunto? Hablan de tratamientos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero por otro lado también están noticias en el sentido de que, bueno, esto llegó para quedarse, ¿no? ¿Qué saben ustedes al respecto? Pues yo creo que aquí no podríamos, digo, a partir de tu pregunta, y lo digo con mucha responsabilidad, Felipe, como que nos pides un poquito de especulación, gustaría que cayéramos un poquito en la especulación, ¿no? No se valdría. Yo sí, quizás lo único que diría es que tengo confianza y que independientemente del origen, independientemente de que sea un negocio de ciertas organizaciones, al final de cuentas, lo que yo le apostaría es que en algún momento sí haya una vacuna y que podamos hacer una vida normal. Pero creo que esta enfermedad nos tiene que llevar a muy profundas reflexiones, entre otras cosas. Yo lo decía al principio, nos agarró descuidados. ¿Por qué? Porque teníamos muy malos o tenemos muy malos hábitos de alimentación, entre otras cosas. Yo creo que nos tiene que llevar a reflexionar eso. Yo creo que nos tiene que llevar a reflexionar en las escuelas qué es lo que hemos estado haciendo bien en cuidado a la salud y qué es lo que no hemos estado haciendo mal. Bien, perdón, retomar con toda la comunidad escolar un análisis más reflexivo de que en lo sucesivo, ¿cómo le vamos a hacer independientemente de que haya o no pandemias? ¿Cómo le vamos a hacer para cuidarnos? ¿Cómo le vamos a hacer para cuidar toda una comunidad escolar donde somos un agente de cambio? Hace un rato, y retomo un poquito en el tema del capital y todo esto, tenemos que ser muy conscientes que el capital o el neoliberal, desde que nace en su acta de nacimiento, no tiene, por ejemplo, una declaración de principios dentro de la ética y la moral. Y tenemos que estar muy conscientes de eso a partir de alguna pregunta que hacías en algún momento. ¿Sale? El capital, a base de mentiras, se ha venido imponiendo y creemos nosotros estas mentiras. El ministro de propaganda de Hitler, Goebbels, ya decía que pues, repite una mentira muchas veces y al final terminan por creer que nos han venido sucediendo. Quizás son mentiras hasta el asunto de la chatarra nos dicen que es bueno, nos mienten, y tanto nos mienten que creemos que es buena. Bueno, reflexionemos sobre situaciones como estas. Nuestra actividad cotidiana, ¿verdaderamente estamos haciendo las cosas bien como docentes en las escuelas? Yo creo que esta enfermedad nos tiene que llevar a muchos planteamientos reflexivos como estos y tratar de cambiar muchas cosas a bien de toda la comunidad escolar. Y entre otras cosas, repito, no hablamos solamente de la formación del ser humano, de nuestros alumnos, hablemos también de la salud de la comunidad donde la escuela está inmersa. Todo eso creo que podemos aprovecharlo a partir de esto para hacer profundas reflexiones y que el maestro no se vuelva más investigador, que el maestro procese, discuta, analice, discrimine información y a partir de ahí saque un juicio más crítico, más analítico, más válido para que podamos ser mejores el día de mañana. Eso sí lo podríamos rescatar como bueno a partir de esta terrible enfermedad. Me quedo ahí, Felipe. Luis. Tu micrófono. Perdón. Yo creo que sí tenemos una muy buena oportunidad para poder replantear nuestra actuación como docentes, como papás, como ciudadanos a partir de esta contingencia. También creo que es imprescindible que esta parte se ponga en práctica de manera urgente y de manera inmediata, porque solamente sí le vamos a poder hacer a partir de la contingencia sanitaria, ¿no? Y por último, yo también considero que la cuestión económica se podría reactivar con otras prácticas educativas diferentes, otras medidas de seguridad, y que podríamos ir conviviendo poco a poco en un ambiente sano, haciéndole frente a
a los problemas de salud que se dan a partir del COVID, y que creo firmemente que solamente con ese tipo de educación podremos ir avanzando, ¿no? Indudablemente que requiere replantear muchas cosas, insisto, no solo desde la educación en los maestros, sino también en la educación en los padres de familia, de la actuación del Estado, que lo mencionas muy atinadamente. El Estado tendría que tomar conciencia también de otras acciones que le corresponderían a hacer, y que bueno, pues solamente creo que la mayor ventaja o el mayor beneficio que puedo yo vislumbrar es que sino de manera colectiva. Si logramos conjuntar el esfuerzo de todo lo que hemos hablado en el día de hoy, de lo que hemos escuchado en otros espacios y de lo que se ha dicho en otros momentos, de manera colectiva, insisto, tendríamos la certeza de que podremos salir de y de muchas cosas más, incluso más difíciles, ¿no? Pero creo que ese es otro de los enemigos a vencer, el hecho de seguir actuando o queriendo actuar de manera independiente. Creo que la suma de esfuerzos es imprescindible en este momento, y bueno, lo dejaré hasta ahí porque hay mucho que hacer y mucho que caminar, pero retomo mi frase de este momento: hay que ir pregonando con el ejemplo. Muy bien, bueno, pues por último vamos a también mandar un fuerte abrazo para nuestra compañera, la maestra Marisela Vega Castellán, quien fue supervisora del subsistema de telesecundarias en Tepeaca durante muchos años, y que todavía recordamos su paso como profesional de la educación en estas escuelas. Y siempre nos está escuchando. Mari, te mando un abrazo y también mis deseos de que tengas buena salud y sigas pues gozando de la vida como siempre lo has hecho. Estamos a punto de terminar. Yo quiero agradecer a todos los que nos escucharon, a todos los que nos vayan a escuchar, porque ya sabemos, hay muchos compañeros que ahorita en este momento no nos pueden ver, no nos pueden escuchar, pero después en las redes sociales ven el link y lo bajan para poder estar en contacto con nosotros. Agradecerte, Juan, agradecerte, Luis, agradecerte, ingeniero, la atención que tienes para con nosotros, y con todos los que nos están viendo y nos van a escuchar. Doy las buenas tardes a todos, un abrazo y nos estamos viendo la próxima semana. Muy bien. Buenas tardes, Felipe. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, amigos. Nos vemos la próxima semana a todos. Hasta luego, ingeniero. Cuídate.